¿Qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este espacio de ciclismo que tenemos en Twitch. Aquí estamos una semana más, semana de Giro, semana muy bonita que hemos tenido en este Giro. Mucha gente está diciendo que está siendo un Giro muy soso, que no está pasando nada y tal. Sí que es cierto que hubo un día en el que no se tomaron tiempos y todo eso por las caídas. Ahora iremos repasando, vamos a poner como siempre el vídeo del resumen semanal y luego iremos repasando un poco día a día. Pero yo creo que casi todos los días ha habido algo que ver y que de todas maneras es una primera semana de una gran vuelta que tampoco se podía esperar mucho más. Así que tampoco va a haber mucha más dilación hoy. Encima ha empezado un poquito más tarde, así que vamos a ir poniendo el vídeo del resumen semanal ya. Es un vídeo largo esta semana porque ha habido muchas cosas y también porque ya tenemos una semana entera de Giro. Y, y luego, pero claro, rapidito y mascado porque tenemos que meterlo en el tiempo que nos deja YouTube, Instagram y TikTok para meter vídeos. De todas maneras va a ser bastante largo para esas redes y no sé cuánta repercusión tendrán, pero bueno, si podéis pasaros a ver alguno de los vídeos en Twitch, Instagram o sea, en YouTube, Instagram y TikTok, día de descanso. No puedo poner enlaces en el canal de YouTube porque me dice que tengo que verificar la cuenta, verifico mi cuenta y a la semana me lo quitan y lo tengo que volver a poner. Y esta semana no me ha dado tiempo. Entonces eso es lo que hay. Aquí tengo el vídeo ya preparado para verlo, así que voy a parar la musiquita y vamos a ir con ello para tener el resumen semanal de todo lo que ha ocurrido. Segundo, que si pongo el sonido. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 12 al 18 de mayo. Se han celebrado los campeonatos nacionales de Argentina, donde la corona ha sido para Mateo Calimán de Supermercados Freud y la ruta para Leonardo Covarrubia de Sindicato de Empleados Públicos de San Juan. Y también los nacionales de Perú, donde la corona ha sido para Robinson Steven Ruiz de Sindicato de Empleados Públicos de San Juan y la ruta para Bill Jan Toscano. De categoría 2.2 ha comenzado el Tour of Japan, donde es líder Dusan Rajovic de Solution Tech Vini Fantini. Cuatro carreras de categoría 1.2. El Giro Hillem-Dalen con victoria para Mats Andersen de Irtoskal Ras. La Vidi el Groep Onloop van der Kempen, donde venció Arne Santi de Tarteleto y Sorex. El circuito del Porto, Trofeo Arbedi, en el que se impuso Sarkesen de Bahrein Victorious Development. Y el Gran Premio New York City, que ganó Son Christian de Skyline. De categoría 1.1 se disputó la Ruzum Colm, en la que venció Matthew Brennan de Bismal Bike por delante de Vinian Girmay de Intermarché Wanty e Itamar Einhorn de Israel Premier Tech. Se han disputado dos carreras punto pro. El Tour de Hongría, donde se llevó la victoria la general Harold Martin López de XDS Astana, seguido por Alessandro Covi de UAE Emirates XRG y Albert Witten Philipsen de Lidl Trek. Harold Martin López se llevó además una etapa, Danny Van Poppel el maillot de los puntos y dos etapas, Dylan Groenewegen de Jayco Alula se llevó otra etapa y Juan Sebastián Molano de UAE Emirates XRG la que queda. Siebe de Beir de Flanders Valois se llevó el maillot de la montaña y el Unibet 7 Marroquets fue el mejor equipo. Y los 4 Jours de Dunkerque, Grand Prix de South de France, donde la victoria en la general fue para Sam Watson, de Ineos Grenadiers, seguido de Luis Aski de Grupama FDJ y Carlos Canal de Movistar. Sam Watson se llevó además una etapa en la que Carlos Canal fue segundo y el maillot de mejor joven. Tobias Luz Andresen de Picnic NL se llevó el maillot de los puntos y Paul Hennequin de Euskaltel Euskadi la montaña. Cofidis fue el mejor equipo. Axel Single de Bismal Isabek venció una etapa, Luis Aski otra, Pierre Gotterat de Decaldona G2R la mundial la tercera y Jake Stewart de Israel Premier Tech la última. De categoría 1.pro se ha celebrado la Classic Dunkerque Grand Prix de South de France, donde se impuso Pascal Ackermann de Israel Premier Tech por delante de Vinian Girmay y de Alberto Dainese de Tudor. Y continúa la primera gran vuelta del año, el Giro de Italia. En la cuarta etapa se llegó al sprint, que venció Casper Van Uden de Picnic Post NL por delante de Olaf Koig de Bismal Bike y Michael Siglar de Tudor. En la quinta fue Mats Pedersen de Lidl Trek el que se llevó un sprint más duro por delante de Eduardo Zambanini de Bahrain Victorious y Tom Pidcock de Q36.5. En la sexta, Caden Groves de Alpecin de Kuning fue quien se impuso por delante de Milan Felten de Cofidis y Paul Mañer de Sudal Quick Step. En la séptima, ya para escaladores, venció Juan Ayuso de UAE Emirates XRG, con su compañero Isaac del Toro segundo y Egan Bernal de Ineos Grenadiers tercero. La octava fue para Luke Plapp de Jayco Alula desde la fuga, seguido por Wilco Kelderman de Bismal Bike y Diego Ulisi de XDS Astana. Y la novena con el Rato fue para Bout Van Aert de Bismal Bike, seguido por Isaac del Toro y Julio Chicone de Lidl Trek.
Isaac del Toro lidera la general, seguido por Juan Ayuso. Antonio Tiberi de Bahrain Victorious es tercero. Richard Carapaz de IF Education Easy Post, cuarto. Julio Chicone, quinto. Simon Yates de Bismal Isabike, sexto. Egan Bernal, séptimo. Brandon McNulty y Adam Yates de UAE Emirates XRG, octavo y noveno. Y Primo Roglic, décimo. Mats Pedersen es el líder de los puntos. Lorenzo Fortunato de XDS Astana, el de la montaña. E Isaac del Toro, el de los jóvenes. UAE Emirates XRG lidera la clasificación por equipos. Bueno, pues ahí tenéis toda la información, es mucha información muy condensada, pero eso es todo lo que ha pasado esta semana. Ahora vamos a ir a analizar el Giro, vamos a ir día a día viendo lo que ha ocurrido y luego ya veremos la semana que viene lo que nos espera, que es otra semana un tanto extraña, complicadita de analizar, pero que viene con plato fuerte ya mañana y que seguramente daremos en directo aquí en Twitch. Y luego muchos días para fuga, un par de sprints también. Lo que parece que no hay es ningún día para la disputa de favoritos, pero iremos viendo. Y luego quedará todo el plato fuerte para la última semana, para la semana que viene, donde se disputará todo la chicha, digamos, del Giro. Así que vamos a ir por aquí y... A ver si esto me hace caso. Así. Cuarta etapa, Albero Bello, Lecce. Con este perfil, como vemos, inicio en descenso y luego ya todo bastante llano, con los dos sprints en Polignano Amare y en San Pancracio Salentino y el kilómetro Red Bull en Ostuni en mitad de la etapa, pero con 3 kilómetros con 9 en ascensión al 3,7%, picaba ligeramente hacia arriba. Están buscando todos sitios así para el kilómetro Red Bull. El resultado de la etapa fue un final al sprint, como no podía ser de otra manera, con victoria para Casper Van Uden, que eso sí que fue sorprendente. Parecía que Visma estaba controlando bastante bien la llegada, también Lidl Trek estaba por ahí, pero apareció Casper Van Uden con un compañero justo antes de la última curva, con Bram Welten, que fíjate, se llevó hasta una tarjeta amarilla. Aparecieron lanzados antes de la última curva, cogieron la primera posición y ahí dejó a Van Uden perfectamente colocado para hacer su sprint y llevarse la victoria. Olaf Koig fue segundo. Yo le consideraba como favorito a ganar los mayores, o conseguir de los que más victorias en este Giro, pero de momento se le está complicando bastante la cosa. También es cierto que Van Aert no ha estado muy allá. Parece que ahora ya encontró el golpe de pedal. Veremos a ver esta semana cómo rinde, a ver si puede ayudar en esas dos etapas a Koig o incluso meterse en el sprint. Pero de momento a Koig no le están saliendo del todo las cosas. Cogió ese segundo puesto. Y tercero fue Michael Siglar, que se supo sobre la foto finish porque llegó muy, muy, muy a la par con Mats Pedersen, que cayó a ese cuarto puesto. Max Canter entró el quinto en meta, pero fue relegado y se llevó tarjeta amarilla. Y la verdad es que tampoco vimos ninguna maniobra así excesivamente exagerada, pero están intentando limitarlo bastante y tener bastante claras las diferentes cosas en este Giro y poner las normas claras para que no haya problemas. Y el que quedó quinto en su lugar fue Caden Groves. Fue la primera batalla pura entre sprinters del Giro. Casper Van Uden salió victorioso. Y lo que ocurrió durante el día es que solo hubo un hombre en fuga, que fue Francisco Muñoz, del Polti Visit Malta, que como detalle tuvo la fuga más larga de una sola persona en todo lo que va de Giro en el siglo XXI. O sea que una fuga bastante larga en solitario. Cogió los 6 segundos de bonificación del sprint intermedio. Pero claro, al estar solo él por delante, hubo disputa en el pelotón por esos segundos, hubo un calentón que inició Movistar. Fue Movistar el que inició intentando anticiparse y tirar desde lejos a ver si podían pescar 4 segunditos con Inés Rubio. No les dejaron, UAE estuvo muy atento a su rueda, Red Bull Bora también. Y al final los que cogieron esos 4 y 2 segundos fueron Isaac del Toro y Primoz Roglic, que daba así el segundo golpecito a Juan Ayuso de llevarse esa bonificación y ampliar un poquito su tiempo de ventaja.
No hubo problemas para los favoritos, llegaron todos juntos sin mayores problemas y por tanto la general se mantenía con Mats Pedersen como líder, seguido por Primoz Roglic a 7 segundos, Matías Vázquez era tercero a 14, luego Magnulti, Del Toro y Ayuso eran cuarto, quinto y sexto, Ayuso y Del Toro intercambiaban sus posiciones por la bonificación, Maspul séptimo, Antonio Tiberi octavo, Michael Storer noveno y cerraba el top 10 Giulio Pellizzari. Wilco Kelderman era el único que perdía tiempo, caía 36 posiciones hasta el puesto 47 a 2 minutos 47 segundos. La verdad es que estaba bastante bien colocado hasta ese momento. Pero bueno, se vio descolgado y ya está fuera de la general para Bismal Isabay, que se queda solo con la baza de Simon Yates para la general. La clasificación de los puntos, Casper Van Uden aparecía ahí en ese tercer puesto. También aparecía Olaf Koig en el segundo con los sprints intermedios, donde Mats Pedersen estuvo ahí simplemente llegando, digamos. Francisco Muñoz pasó el primero en el primero. Ploutwright fue segundo. Ploutwright, que sorprendentemente se está metiendo en estos sprints y que puede optar al final a llevarse la clasificación esta de las metas volantes que tiene el Giro. Olaf Koig fue tercero, como decíamos. Pedersen, que pasaba simplemente para limitar las pérdidas, cuarto. Y Corbin Strong, que se metía para hacer el quinto puesto. Buenas, Giorgio, ¿qué tal? Rachita de 3 streams, sí señor. Luego el kilómetro Red Bull, como decíamos, Isaac del Toro se metía segundo, Primo Roglic tercero, Juan Ayuso, que también gastaba, le servía solo para ser cuarto. Y luego en el sprint de San Pancracio Salentino, Olaf Koig. Aquí sí que pasaba en primer lugar, con Mats Pedersen a su rueda otra vez. Caden Groves, que aquí sí que se metía él, era tercero. Kragh Andersen cuarto y Jensen Ploutwright quinto. La verdad es que lo de Jensen Ploutwright es bastante inentendible. Más allá de que vaya por la clasificación de las metas volantes, pero en un equipo como Alpecin se hace un tanto extraño y además sin meterse en fugas es complicado. O sea que veremos cómo se define a lo largo del Giro. Luego podemos ir a mirar la clasificación de las metas volantes, cómo va en la página del Giro. En la montaña, solo una ascensión, Puerto de Cuarta, Putiñano, Francisco Muñoz, que pasó primero, Moniquet y Fortunato salieron para coger lo que quedaba. Moniquet cogió 2 puntos, Fortunato 1. Fortunato con 9 puntos de ventaja sobre Moniquet en la montaña, bastante líder para lo que se había disputado hasta el momento. Y en la clasificación de los jóvenes seguía liderando Matías Vázquez y Isaac del Toro pasaba al segundo puesto por esa bonificación. Y por equipos era Lidl Trek el que llevaba el liderato. Llegaba así la quinta etapa entre Celle, Mesa Pica y Matera, con ese final que albergaba dudas entre qué podía ser, si era un final para sprinters, si era para fuga, si se podía meter algún favorito en el sprint y tal. Lo único que estaba claro es que la vez anterior, en 2020, el final era bastante parecido, cambiaba el puerto de paso anterior, que sí que es cierto que este año era bastante más duro, con esos 2 kilómetros con 9 al 8,4. La vez anterior eran 4 kilómetros al 4%, por lo cual, aunque acabes ascendiendo los mismos metros, para los sprinters y para la gente con más peso es mucho más complicado llegar a estar en el grupo. Y eso hacía que este fuese más duro. Y luego estaba el ascenso a Matera, que son 5,6 kilómetros a 4,9. Y luego ya ese recorrido por dentro de la ciudad de Matera, donde había un descenso y un ascenso bastante duro con 700 kilómetros, 700 kilómetros, 700 metros al 9%. Y luego esa parte final del sprint que siempre picaba ligeramente hacia arriba. Al final, ¿qué ocurrió? Sí que se vio un movimiento de Roglic en la ascensión esa de los 700 metros al 9%, pero aquí fue el primer momento donde Roglic dio la impresión de que no iba tan fuerte como al principio, porque sí que es cierto que hizo un movimiento, pero apenas provocó mucho movimiento. Y aquí fue donde vimos la primera exhibición absoluta y loca de Matías Vázquez. Aquí es donde hizo su presentación en sociedad de una manera muy bestia. Porque lo que hizo aquí Matías Vázquez fue tirar durante esos 700 metros prácticamente a full gas, dejar el pelotón reducidísimo,
hacer que su compañero Mats Pedersen se fuese prácticamente al último puesto del grupo, pareciendo que le eliminaba para el sprint, pero luego Mats Pedersen fue capaz de volver a meterse en la cabeza del grupo y Matías Vázquez todavía tuvo fuerzas para lanzar el sprint a su compañero, lo cual fue una auténtica barbaridad lo que hizo ahí Matías Vázquez, y el resultado al final fue, como decíamos antes, con Mats Pedersen como ganador de la etapa además en rosa, con ese lanzamiento espectacular de Matías Vázquez y con ese saber aguantar de Mats Pedersen. Ya lo vimos anteriormente en otra etapa en la primera semana que parecía que la habían sacado de punto. Dejaba esos metros como de pedalear, perdía todos los puestos y luego era muy rápido y muy eficaz, llegando a los primeros puestos del pelotón para poder lanzar ese sprint. Se llevó la victoria prácticamente por media rueda solamente sobre Eduardo Zambanini, que está haciendo un buen giro. El corredor de Bahrein lleva un segundo puesto y un quinto, que no está nada mal para dos sprints los que ha podido participar, porque en sprint más llanos no puede participar Eduardo Zambanini. La verdad que bastante bien lo que está haciendo por el momento. Tom Pidcock se metió al sprint y fue tercero. Orluis Aular estuvo ahí en la pelea y fue cuarto. Y luego Pipo Fiorelli del Bardiani, que está haciendo un giro un tanto extraño, peleando muy poco las fugas. Esas típicas fugas llanas donde solía haber simplemente dos Bardiani. Este año no está viendo ningún Bardiani y está siendo Polti el que está optando por eso. También puede que tenga que ver con la movida de los puntos, porque Bardiani estaba fuera del top 30 antes de empezar el Giro. Y a lo mejor meterte en menos fugas, pero sacarte 60 puntitos de la UCI en una etapa como esta, a Bardiani le hace mucho más favor. Y una vez que cojan bastantes puntos ya pueden meterse en esas fugas o en las etapas de montaña que ya se ha acabado prácticamente todo lo que puedan disputar. Ahí sí que puedan meterse en alguna fuga y ahora de momento hacer todos los puestos que puedan para coger puntos, que al final son 15 los que puntúan para la UCI, lo cual está bastante bien y abre opciones a equipos como el Bardiani. Haremos un repaso. Voy a abrir aquí las cositas para acordarme. Eh, Quería mirar la de los traguardos volantes. Y luego vamos a abrir Fair Cycling para ver los puntos de la UCI que llevan en el Giro los diferentes equipos, que hay que sacar alguna conclusión ahí, sobre todo de los equipos Pro Team y así, cómo de rentable les está saliendo el Giro. Al final aquí ningún favorito perdía tiempo, llegaban 59 corredores juntos, hay Quintana prácticamente cerrando el grupo. Sí que es cierto que Wout van Aert, que parecía uno de los favoritos a la etapa, perdía 2 minutos, aquí es donde se le vio que realmente estaba mal. Wout, tiene que estar por aquí. 3 minutos perdía, llegando el 90 meta, o sea que bastante tiempo perdido para Wout. Y la general, por lo tanto, será igual. Tom Pidcock adelantaba algún puestito por la bonificación. Pero vamos, el resto sin cambio. Derek empezaba a recortar posiciones, que no tiempo, debido a que aquí sí que se iba ya eliminando gente. En los puntos, Mats Pedersen mucho más líder con 139 puntos ya. 80 puntos, más de 80 puntos de ventaja sobre Olaf Koig y sobre Casper Van Uden, que son segundo y tercero, lo que prácticamente hace que tenga sentenciado ya este maillot Mats Pedersen. La montaña, Lorenzo Fortunato, la fuga de Milesi, Vais y Bain fueron los que cogieron los puntos de la montaña, por lo tanto no se movió nada en la general. El mejor joven seguía siendo Matías Vázquez. Y por equipo se mantenía todo igual también con Lidl Trek en primer lugar. Y llegaba así la sexta etapa, que era otro sprint claro. Había gente que decía que podía ser una etapa de fuga, donde podía haber mucho movimiento y tal. Sí que es cierto que el terreno daba en principio y se peleó la fuga en el inicio, pero luego se vio claro, era mucha distancia la que había
para llegar a esta meta, mucho terreno llano en la parte final, así que el sprint era bastante evidente. Hubo movidita este día, sí que es cierto, en el descenso de la segunda ascensión del Monteforte y Pino. Hubo una caída masiva bastante tocha de Jay Hindley, sobre todo que fue el primero, que todavía no está muy claro si metió la rueda en un agujero, si hizo el afilador con Roglic o qué es lo que pasó, pero se fue al suelo en una zona donde iba todo el pelotón agrupado y bastante rápido porque era descenso y empezó a caerse muchísima gente. Y luego se vio la imagen, a mí lo que más me impactó de esta caída fue la imagen desde atrás de un corredor del Arkea que venía intentando entrar al pelotón, que igual ve la caída a 90 metros y se le ve que va frenando toda esa distancia, pero que con lo deslizante que estaba la carretera por la lluvia, iba patinando, patinando y al final no pudo evitar llegar a caerse como se cayó tocándose con la acera y yéndose finalmente al suelo. Por lo tanto, luego la dirección del Giro decidió que no se iban a dar tiempos ni puntos en los sprints en el sprint Red Bull y en meta, y por tanto hubo muchos favoritos que se dejaron caer y que no, los favoritos ni pelearon, y otros como Mats Pedersen, que el día anterior se había ido al suelo, no, que este mismo día se había ido al suelo, decidió no meterse para tener más fuerzas al día siguiente y no tener ningún problema en lo que queda de etapa. La victoria fue para Caden Groves, por delante de Milan Freten y Paul Mañer. Max Canter fue cuarto y Giovanni Lonardi quinto. Matteo Moschetti fue octavo porque le pegó una cerrada terrible a Olaf Koig, que venía intentando llevarse la victoria de etapa. Moschetti le metió ahí contra las vallas y le dejó cerrado, y Koig evitó la caída porque no quiso meterse a pelear el sitio y ahí arriesgarse a una caída. Moschetti relegado, tarjeta amarilla. Hay gente, como decían Contador y Chozas, por ejemplo, que ellos no lo veían tanto como para amarilla. Ares, que siempre iba a la contraria, decía que veía que podía ser una tarjeta incluso naranja, estar cerca de la roja. Yo creo que la amarilla estaba bien. Seguramente si Koijo hubiese querido meterse se habría pegado un ostión terrible y se hubiese tenido que ir a casa. Y ahí Moschetti seguramente se hubiese visto descalificado. Pero esto es lo típico, haces una entrada dura, el jugador del equipo rival salta y no le enganchas bien, pues te llevas la amarilla en vez de llevarte la roja. Por suerte se evitaron más desgracias, el que se fue a casa fue Jay Hindley, además de Holman y Dion Smith y Alessandro Pinarello, que ni siquiera había tomado la salida. Pero Hindley fue el más damnificado por esa caída y la baja más notable del día en el Giro de Italia, porque es uno de los gregarios más importantes de Primo Roglic, o por lo menos estaba planeado que así fuese en este Giro. Como vemos aquí, Mats Pedersen llegaba en los últimos puestos, Storer, Egan Bernal, Del Toro, Daniel Felipe Martínez. O sea, la gente se desentendió bastante de la etapa. Al no haber tiempos, por lo tanto, la general se mantenía igual. La clasificación de los puntos con los sprints intermedios del Muro Lucano y Lioni sí que se disputaron. Pedersen consiguió un punto en el primer sprint y otro en el segundo. Koig consiguió 3 en el segundo de los sprints. Jensen Plotwright, que se metía de nuevo en ese metavolante para hacer tercero en el sprint de Lioni. La fuga del día fue de Enzo Paleni y Taco Van der Horn, que se llevaron los dos primeros puestos, Paleni primero y Taco Van der Horn segundo en los dos sprints intermedios. Lorenzo Fortunato estuvo en el primero, cogió los puntos de la montaña y luego dijo, chau, yo aquí ya no tengo nada que hacer. Y así fue, en la montaña, Lorenzo Fortunato, 18 puntitos de pasar el puerto de segunda en primer lugar, Van der Horn cogió 8 y Paleni 6. Y luego en el sprint de Monteforte Irpino, Enzo Paleni cogió los 9 puntos, Taco Van der Horn 4, Fortunato cogió 2 y Scaroni, que salió para restar puntos al resto, cogió un puntito.
Por lo tanto, en la general, Fortunato mucho más líder con 49 puntos, ya doblando a Moniquet. Y Paleni, que aparecía ya tercero con 15 puntos, y Taco Van der Hoorn cuarto con 14. La clasificación de los jóvenes seguía igual y la de equipos, evidentemente, también. Y así se llegaba a la primera etapa de montaña del Giro de Italia. Etapa 7, Castel di Sangro, Tagliacozzo. Muchos metros de desnivel vertical, son 3.400 metros de desnivel vertical, me parece que eran, que parece que la etapa es bastante suavecita, pero al fin y al cabo acumulaba dureza y acumulaba desnivel. El ascenso a Roccaraso de salida, había una rampa del 12% en la neutralizada, por lo tanto la salida fue bastante bestia. El paso por Roccaraso, luego se seguía hasta la Forchetta. Luego ya descenso largo hasta llegar al Monte Urano, que era quizás el puerto más duro del día, con esos 4,6 kilómetros al 9,2. La bajada y luego el ascenso al Vado de la Forchella, que es un puerto muy largo, 21 kilómetros y medio, pero que era simplemente al 3,6%, aunque la parte final sí que era más empinada con el 5%, pero era muy llana. ¿Qué tal, Andreu? Tengo que mirar a ver si encuentro dónde comprar maillots que no me salgan a 200 euros cada uno. Aparte de que no tengo cuerpo yo para lucir maillot, ya te lo digo. Luego de la Forchella había un trámite de llano ahí de meseta y luego descenso con un paso por el valle hasta llegar a Tallacocho, donde estaba el sprint bonificado Red Bull y luego de ahí ya se ascendía al puerto de Tallacocho. Aquí hubo bastante pelea por la fuga, se terminó de hacer en la Forcheta, en la ascensión que vemos, la segunda ascensión, esa pequeñita de 1,7 kilómetros al 8%. Y hubo bastante pelea en esa parte inicial, donde ya se quedaban corredores y tal, pero rápidamente el pelotón dio la sensación, dio la imagen de que no iban a dejar que la etapa fuese para los corredores de la fuga y que se le iban a jugar entre los hombres más fuertes de la general. Y por tanto lo que ocurrió fue que Juan Ayuso sorprendentemente se llevó la victoria. Digo sorprendentemente porque nunca había ganado una etapa en una gran vuelta y porque todo el mundo veía este final claro para Primož Roglic. Se le vio a Primož Roglic muy situado muy atrás en esos dos últimos kilómetros tan duros. Ya Egan Bernal provocó el movimiento, Juan Ayuso lo siguió y cuando vio que Roglic no venía por detrás, hizo ese movimiento fortísimo, la verdad, en el que se quedó en solitario por delante, nadie pudo seguirle y se llevó la victoria. Y luego muy bien Isaac del Toro haciendo el movimiento para pillar los 4 segunditos o sea, los 6 segunditos de bonificación y restársela a los rivales. Bernal hizo tercero, fue el primero que se movió y la verdad es que Bernal está dando buenas sensaciones. No está a su máximo nivel, bueno, sí está a su máximo nivel, no está al máximo nivel con respecto a los rivales, pero está a un nivel muy alto y le estamos viendo muy fuerte en este Giro de Italia. Y Primož Roglic, al que le vimos remontar desde atrás, fue cuarto en la etapa. Giulio Ciccone, que está dando buenas sensaciones, fue quinto, Tiberi sexto, Caruso séptimo, Carapaz octavo y luego ya Max Poole, Storer y Yates que llegaban a 8 segundos. Simon Yates que también está viendo cómo estaba la temporada, que estaba siempre bastante desaparecido. La verdad que está haciendo un giro bastante bueno hasta el momento. Luego ya Matías Bacech llegó el 21º, no pudo aguantar en esas rampas tan duras el ritmo de los favoritos. Y sobre todo el amigo Mats Pedersen, que se dejó ir totalmente en la última ascensión. Yo esperaba que intentase aguantar, porque se le había visto muy fuerte durante todo el Giro, pero ya en las primeras rampas se le vio que hizo un esfuerzo de tirar para su compañero Bacech y luego se dejó caer y ya sin pelear por la etapa, dejándose ir tranquilamente. En la fuga estuvieron Nicolás Prodom, Alessandro Tonelli, Gianmarco Garofoli, Guislem Reis, Manuel Tarozzi, Paul Dobel y Cristian Scaroni.
De nuevo Astana que metía un hombre en la fuga. Paul Double que era una buena opción para él. Tarozzi con un Bardiani que aquí sí que tenía que haberlo. Gislen Reis, porque si hay una Astana tiene que haber un picnic para pelear esos puntos. Prodón del Decadona G2R, que están dando bastante guerra en este giro y les veremos en la última semana, yo creo, meterse en muchas fugas y esta semana también. Tonelli, porque tiene que haber un Polti, y Sudal Quick Step, que estaba Gianmarco Garofoli, que tienen que replantearse la manera en la que van a correr el giro, porque venían aquí a hacerlo todo lo posible con Mikel Landa, y la verdad que con la caída de Mikel Landa ya no hay no hay posibilidades más que eso, conseguir alguna fuga o alguna victoria que pueda sorprender por Mañera al sprint. La general, Primo Roglic se colocaba como líder, a pesar de no haberse podido llevar la etapa y perder ese tiempecito con Juan Ayuso, se ponía como líder. Juan Ayuso se colocaba segundo a 4 segundos. Isaac del Toro tercero a 9. Antonio Tiberi cuarto a 27. Max Poole quinto a 30. Michael Storer sexto a 33. McNulty séptimo a 34, Matías Bacech octavo a 37, Simon Yates, que como decía, ascendía ya al noveno puesto a 39 segundos con el mismo tiempo que Richard Carapaz, que es otro que está yendo a la chita callando durante el Giro y ahí estaba ya dentro del top 10. En la clasificación de los puntos, Pedersen seguía siendo muy líder. Tonelli con los sprints intermedios ascendía al segundo puesto, pasaba los dos sprints intermedios en primer lugar. Y Koig caía a ese tercer puesto, pero muy líder Mats Pedersen. En el sprint Red Bull cogieron los puntos, o sea, los tiempos los de la fuga, por lo tanto no pelearon ninguno de los favoritos. Y en la montaña, aquí sí que hubo más movimiento. Fortunato pasó el puerto de Rocaraso en primer lugar cogiendo 9 puntitos. Y luego Paul Dowell pasó los dos puertos de segunda cogiendo 36 puntos por delante de Tarozzi, peleando los dos por coger esos puntos. Raro fue que Scaroni no saltaba a restar puntos y a colocarse bien en la clasificación, pues si a Fortunato le pasa cualquier cosa. Y luego en Tayacocho, pues evidentemente los puestos de la etapa. La general de la montaña se colocaba con Fortunato como líder. Ayuso, que con esos 50 puntos que daba el puerto de primera en meta, se colocaba segundo a solo 8 puntitos de Fortunato, que gracias a que cogió los 9 del primer puerto, si no había perdido el maillot. Paul Dobel aparecía tercero a 36 y Saar del Toro se colocaba cuarto con 24. En la clasificación de mejor joven, Juan Ayuso se colocaba como líder, seguido por su compañero Isaac del Toro y Antonio Tiberi, que asomaba tercero a 23 segundos. Y luego la clasificación por equipos, ya el UAE se colocaba como líder y me parece a mí que este va a ser el último cambio que vamos a ver en la clasificación por equipos durante todo el Giro de Italia. Luego, octava etapa, una etapa muy bonita, muy bien tirada, etapa de fuga claramente. Una fuga que tardó kilómetros y kilómetros en hacerse. Más de 80 kilómetros tardó en hacerse la fuga. Estaba el ascenso a Sassoteto, que es un puerto de primera de 13 kilómetros al 7,3%, es un puerto realmente duro. Y luego el ascenso más suave a Montelago y luego el Gaiole ahí en la parte final, que son 800 metros al 8%, que lo han puesto como puerto, pues yo que sé por qué, por cosa del patrocinador, supongo. El Castel Santa María, que tenía el kilómetro Red Bull, no se iba a pelear entre los favoritos porque, como decíamos, era un día para fuga y los dos sprints intermedios que estaban en la parte inicial de la etapa. Como decíamos, etapa para la fuga y así fue. En la fuga se definió la etapa y la victoria fue para Luke Plapp, que se llevaba así la victoria más importante de su carrera, el hombre del Jay Alula, que empezó con caída en la primera crono del Giro, pero que ya se ha llevado una etapa. Segundos llegaron Wilco Kelderman y junto con Diego Ulisi, que fue tercero y que se vestiría como líder en el día siguiente en la novena etapa. Cuarto Igor Arrieta, que estuvo muy bien peleando la etapa. Quinto Nicolás Prodom. Sextos Andrea Vendram
Sexto, Andrea Vendrame. Y séptimo, Lorenzo Fortunato, que se colocaba segundo en la general y que durante un rato de la etapa la pelea era entre Diego Ulisi y Lorenzo Fortunato para ver quién se iba a vestir como líder. Los segundos de bonificación, los 6 segundos de bonificación que cogió Ulisi aseguraban que fuese él el que se llevase la malla, porque Lorenzo Fortunato tenía que recortar más todavía de lo que estaba descolgado. Steinhauser fue octavo y Román Bardet fue noveno, que una vez que vio que se le escapó el tren ganador, ya tampoco hizo demasiado esfuerzo Román Bardet por colaborar hasta llegar a meta. Alessio Martinelli fue décimo, que se movió desde el pelotón. Y Juan Ayuso fue un décimo, recortando un segundo al resto de favoritos y metiéndole ese segundito a Primo Roglic, que de nuevo fue otro día donde dio una imagen de que no estaba muy allá porque no le vimos estar atento a ese movimiento de Primo Roglic y se vio que perdió ese, o sea, de Juan Ayuso, perdón, y se vio que perdió ese segundito. En la general, como decíamos, Diego Ulisi se vestía como líder, Fortunato era segundo a 12 segundos y Primo Roglic se caía ese tercer puesto a 17. El resto de favoritos seguía todo igual, excepto que Ayuso estaba a 3 segundos de Roglic en vez de a 4. Pero todos un par de puestos más atrás por los que había pasado Ulisi y Fortunato. Matías Vázquez perdió más tiempo también y cayó al 21º puesto. Por lo tanto, Yates, por ejemplo, solo cayó uno y Carapaz también. La clasificación de los puntos. Mats Pedersen pasó el primero por el primer sprint. Estuvo intentando meterse en la fuga en varias ocasiones. Wout van Aert también lo intentó. De Preto pasó segundo, Catania tercero, Milesi cuarto y Quentin Pacher quinto. Gente que estaba moviéndose para meterse en la fuga. Luego en Sarrano fue Fortunato el que pasó en primer lugar. Formolo segundo, Ulisi tercero. Ahí no hubo más pelea. Y luego en el bonificado, Luke Plap y Arrieta fueron primero y segundo porque iban los dos por delante. Ulisi tercero, ganándole el sprint. Perdón, Plap y. No, sí, Plap y Arrieta. Ulisi fue tercero, ganándole el sprint a Kelderman. Y luego por detrás ya venía Fortunato con bastante más tiempo perdido. La general, pues Pedersen se mantenía muy líder con prácticamente 100 puntos de ventaja sobre Tonelli. Olaf Koig seguía siendo tercero, pero muy lejos ya de Pedersen, que además seguía reforzando con los puntos que había conseguido en el primer sprint. La montaña. Piganzoli pasó el puerto de tercera en primer lugar, consiguiendo 9 puntitos. Lorenzo Fortunato pasaba el Sasoteto en primer lugar, cogiendo esos 40 puntazos que tuvo que pelear con Román Bardet, que sí que se quiso meter ahí en la pelea, pero Fortunato está bastante fuerte y ahí se vio que quiere con fuerza esa malla churra. Y luego ya en el tercer y cuarto puertos la cosa estaba peleándose por la etapa y fue Plap el que pasó primero en ambos puertos. Fortunato, por lo tanto, llegaba hasta los 98 puntos ya en la clasificación de la montaña. Ayuso se quedaba segundo con 50. Paul Dobel tercero con 36 y asomaba Tarozzi cuarto con 32 puntos. La clasificación de los jóvenes. Juan Ayuso seguía como líder, seguido por Del Toro y Antonio Tiberi. Y por equipos, el UAE Emirates se mantenía como líder, pero XDS Astana le recortaba un poquito de tiempo. Y así llegaba la novena etapa. La temida etapa del Esterrato entre Gubbio y Siena, 180 kilómetros, 5 tramos de Esterrato, 29 kilómetros en total. Los tramos de San Martino Ingrania, el Monte Aperti y el de Colle Pinsuto, bien conocidos por su dureza en la Strade Bianche, y al final, incluida el ascenso por Santa Caterina a la Piazza di Campo de Siena. En el inicio esa cota de tercera categoría de 4,2 kilómetros al 7,6 llamada La Cima, que era un buen punto para hacer una fuga en principio. Pero lo que ocurrió fue que se hizo una fuga bastante rápido con Quinter Hermans, Caden Groves, Luke Lamperty y Milan Freten, Idris de Bont y Taco Van der Hoor.
Y rápidamente Q36.5 se puso a trabajar para controlar la etapa. Sabían que Tom Pizcock era el máximo favorito para la etapa. Y entonces estuvieron peleando con la fuga para que no se marchase demasiado lejos y poder optar a vencer en la etapa. Y así llegaron los tramos de este rato y en el primero de ellos Mats Pedersen se puso en cabeza del pelotón y hizo una escabechina terrible, reduciendo el pelotón prácticamente a 30 unidades. La verdad es que lo que hizo Pedersen, como siempre, fue algo espectacular. Así siguió la cosa, se siguió acelerando en el segundo tramo de este rato y al final de ese segundo tramo se produjo la caída. Esa caída que veía involucrados a Tom Pizcock y a Primoz Roglic que perdían comba con el grupo de favoritos y donde se marchaban por delante Isaac del Toro, Wout van Aert, Egan Bernal, Tim Aresman y Brandon Rivera. Después se quedaba el grupo de favoritos donde estaban Ayuso, Chicone, Carapaz, los Yates, McNulty y todo. Bueno, y tampoco había muchos más favoritos. También estaba Bacech ahí. Y luego un grupo por detrás donde estaban Primoz Roglic y Tom Pizcock, que además de caerse, ambos tuvieron avería y tuvieron que cambiar dos veces tuvieron que cambiar después la bici, con lo cual se vieron muy muy retrasados y ahí estuvieron colaborando entre ellos para intentar minimizar pérdidas porque llegar al grupo se estaba antojando bastante difícil. Quedaba luego un movimiento maravilloso en el tercer tramo de este rato, donde estaba la pelea entre el primer grupo con los Ineos y el segundo grupo de favoritos. Matías Bacech salió desde el grupo de favoritos, siendo el único capaz de hacer un movimiento así y alcanzando al grupo de Wout van Aert y de los Ineos justo antes de Monte Aperti. Una vez que se llegó a Monte Aperti, Isaac del Toro provocó movimiento, realizó un par de ataques en esa ascensión que hicieron que Bacech se quedara atrás de nuevo y que hizo que Egan Bernal se quedase prácticamente solo. Volvió a llegar Brandon Rivera, que se sufrió un poquito justo en la parte final, lo que hizo que Egan Bernal diese ahí unos cuantos arreones del grupo que quizás le castigaron después y, y Matías Bacech se veía cortado. Llegaban después a la Colipinsuto y ahí volvían a llegar Matías Bacech y Egan Bernal junto con Wout van Aert e Isaac del Toro. Eran los cuatro corredores que quedaban que llegaron al inicio del Cole Pinsuto. Y de nuevo Isaac del Toro realizó varios ataques intentando quedarse en solitario, pero Wout van Aert no perdió rueda en ningún momento. Sí que lo hicieron Matías Bacech y Egan Bernal, que se quedaron descolgados por detrás y fueron después absorbidos por el pelotón y llegaron a Santa Caterina, Isaac del Toro y Wout van Aert peleando por la etapa. Isaac, hay que decir que hasta llegar ahí a la ascensión dentro de Siena, Wout van Aert dio apenas dos relevitos y muy muy suaves. Dijo después que era porque Simon Yates venía en el grupo de detrás y no podía meter más a Del Toro en la pelea por la general. Gente dice que es porque iba con el gancho. A mí lo que me parece es que tiró de veteranía y que fue más listo que nadie y que dijo, hoy esto no se me escapa ni vamos, de ninguna de las maneras. Y una vez ya en ese ascenso a Santa Catarina, fue la verdad es que una auténtica brutalidad de ascensión lo que hizo Isaac del Toro. Se puso desde el doble giro que hay para coger ya la vía Santa Catarina hacia arriba, se puso a bloque, a tirar como un loco con todas sus fuerzas para descolgar a Van Aert, pero Van Aert llegó hasta arriba a su rueda sin perder rueda en ningún momento y luego conociéndose bien ese final, Wout Van Aert, mucho mejor que Isaac del Toro, en ese lugar donde se dio a conocer Wout Van Aert con aquella vez que se cayó en Santa Caterina, que seguro que está por aquí la imagen. A ver si la encuentro.
Aquí está la imagen de Van Aert con Van Aert, un Van Aert muy joven en el Verandas Willems todavía, en el Viles Verandas ese año, con calambres que no podía subir la vía Santa Caterina. Ahí es donde se dio a conocer ese año que fue una Strade Bianche espectacular, en la Strade Bianche 2018, mira, fue. Que hizo, si no me equivoco, después de todo esto, fue tercero ese año. Tercero, sí, señor. De ahí es donde se dio a conocer Van Aert, que luego ya ganaría el Tour de Dinamarca y a partir de ahí, 2019, dos etapas en la Dauphiné y otras dos no, una en el Tour y la crono por equipos y luego ya después del victoria en Strade Bianche y en Milán San Remo en 2020 y luego a partir de ahí llegaron las desgracias. Después del COVID hizo segundo 3 veces. Aunque bueno, las desgracias ya habían llegado antes. Claro, porque fue en 2019 fue donde se cayó en la crono del Tour en Po. Es que Van Aert. Es que madre mía, Van Aert, claro. Es que. Bueno, pues después de esta imagen de Bob Van Aert ahí en Santa Caterina, donde ya había ganado una vez y donde le vimos con esos calambres el día que se dio a conocer, conseguía la victoria por delante de Isaac del Toro, adelantándose sabiendo que el sprint final hay que hacerlo para plantarte a 200 kilómetros, a 200 metros de meta por delante y no para plantarte por delante en meta. Después de la ascensión metió un puntito más que el que tenía Isaac del Toro para colocarse delante y ya Isaac del Toro no le pudo adelantar en ningún momento. Llegaba después el grupo de los favoritos a Santa Caterina y ahí saltó la sorpresa porque Richard Carapaz y Giulio Ciccone dejaban atrás a Juan Ayuso, que más tarde le dejarían atrás también Simon Yates y Antonio Tiberi, pero Giulio Ciccone era tercero a 58 segundos, Richard Carapaz cuarto con el mismo tiempo, Simon Yates era quinto a un minuto con el mismo tiempo que Antonio Tiberi y Juan Ayuso era séptimo a 1.07, lo cual nos deja un giro, porque esto ha sido lo último que se ha corrido, bastante abierto porque Juan Ayuso hemos visto que ya ha tenido un día donde otros le han superado. Primo Roglic aquí tuvo las caídas y tal, pero lleva una semana que no se le ve muy allá. Y Juan Ayuso, que ha sido el capo en montaña, le hemos visto sufrir aquí. Gente que va a la chita callando, como Richard Carapaz, como Antonio Tiberi o como Simon Yates, están metidos en la pelea. Y nos queda, por lo tanto, un giro bastante, bastante interesante. La clasificación general de un vuelco terrible. Isaac del Toro se colocaba como líder. Primer mexicano que lidera una gran vuelta en la historia del ciclismo. Juan Ayuso es segundo a 1 minuto 13 segundos, que es tiempo. Cuidado porque esto es bastante tiempo. Antonio Tiberi es tercero a 1.30, cuarto es Richard Carapaz a 1.40, Giulio Ciccone es quinto a 1.41, Simon Yates sexto a 1.42, Egan Bernal séptimo a 1.57, Brandon McNulty octavo a 1.59, Adam Yates noveno a 2.01 y Primoz Roglic décimo a 2.25. La cuestión aquí, ¿quién es mejor en crono para mañana? Yo diría que a priori el mejor de todos tiene que ser Primoz Roglic y debería ser el que adelantase más posiciones en esta crono. Brandon McNulty también lo lógico sería que hiciese una buena crono. Egan Bernal no tendría por qué hacer mala crono, así como Juan Ayuso podría hacer una buena crono, igual que Isaac del Toro. Pero la cuestión es, mi apuesta es que Roglic va a acabar por debajo del minuto 40, minuto 45, va a acabar por debajo de esa cifra sobre Isaac del Toro, que Juan Ayuso acabará en torno a los 45 segundos o por ahí de Isaac del Toro. Antonio Tiberi estará bastante pegado a Juan Ayuso, porque Tiberi puede hacer una muy buena crono también. Veremos el Juan Ayuso que tenemos, porque puede salir. Juan Ayuso puede salir incluso de líder o con el mismo tiempo que Roglic, porque Juan Ayuso es así, capaz de lo mejor y de lo peor. A priori tendría que hacer buena crono y salir bastante beneficiado también. Tiberi, si hace, es buen contrarrelojista y podría meterse ahí en la pelea con Juan Ayuso.
Ciccone quizás sea de los peores en contrarreloj de lo que hay en el top 10. Y luego las incógnitas de los Yates, que hay que ver cómo lo hacen. Y de Richard Carapaz, que si tiene una buena crono, pues se puede meter también bastante arriba. Tenemos a Aresman, que apretará también en esos puestos. Y veremos cómo se queda la clasificación general, porque va a haber bastante movimiento otra vez, ¿eh? Otra vez va a haber bastante movimiento y veremos cómo salen de aquí los corredores, porque, lo dicho, puede haber bastantes cambios. En los puntos, Mats Pedersen sigue como líder, Tonelli es segundo, Koech tercero. Yo lo que digo aquí es, Pedersen, cuidado con Van Aert. Aparece Van Aert quinto, pierde 110 puntos con Mats Pedersen, pero Van Aert, yo creo que a partir de aquí, esta semana igual se mete todos los días en la fuga. O sea que yo a Van Aert a partir de ahora le tendría bastante en consideración, porque puede ser un hombre que puede mover bastante la carrera por la malla Chiclamino. En la montaña, Fortunato sigue como líder. Aquí no hubo grandes variaciones durante el día. En la clasificación de los jóvenes, Isaac del Toro se coloca como líder a 1 minuto 13 de Juan Ayuso. Y en la clasificación por equipos ya UAE ha metido un tiempo espectacular a todos los demás equipos, por lo cual digo que esta clasificación parece bastante sentenciada. Por lo tanto, mañana tenemos la crono. Hay mucha gente hablando de qué va a pasar con UAE, quién va a ser líder, quién va a mandar, quién va a trabajar para quién y tal, pero primero hay que correr la crono. Si Isaac del Toro mete, por ejemplo, medio minuto a Juan Ayuso más en la crono, ya yo creo que Isaac del Toro no va a haber dudas, por lo menos hasta que la montaña le eche para atrás, de que es un líder sólido para pelear por el Giro. Si Juan Ayuso hace una de sus buenas cronos e Isaac del Toro no rinde tan bien, Juan Ayuso puede salir muy pegado a Isaac del Toro y entonces es fácil que Ayuso sea el líder. Cuestión, Isaac del Toro en grandes vueltas le hemos visto correr la Vuelta a España y fue 36º, sexto mejor joven, pero muy lejos. Juan Ayuso ha corrido 4 grandes vueltas. Cierto es que tiene un tercero y un cuarto en la Vuelta a España, pero el Tour no lo acabó. Entonces es un corredor que ha sido más irregular. Veremos qué hacen este año y si tiene alguno de esos días malos. ¿Qué tiene también el UAE? Pues que tiene a Dan Yates, que es un auténtico seguro, y Brandon McNulty, que es un trabajador que el trabajo que hizo ayer fue espectacular. Ahora, Adam Yates no parece que tenga ganas de dar un relevo por Juan Ayuso, lo cual puede ser un poco entendible. Así que todo está bastante abierto. No sabemos qué va a pasar con UAE. Mañana la crono puede cambiar bastante la clasificación. Veremos a ver qué tal está Primoz Roglic. Todo bastante abierto. ¿Y qué nos espera esta semana? Pues tenemos etapa 10, contrarreloj individual. Luca Pisa, 29 kilómetros de crono, bastante llana. Como vemos aquí, el punto más alto son poco más de 74 metros de ascensión. Hay un par de curvas malas en el descenso. Un inicio bastante técnico en la zona de Luca con bastantes curvas, pero una vez que se pasa Ponte Teto hasta Astiano, quitando las dos curvas del descenso, vamos, quitando el descenso hasta llegar a la cima, es bastante para especialistas. Luego el descenso se complica un poco. Y luego una vez que pasa de Astiano hasta llegar a Pisa, es también un terreno bastante para especialistas. Como os decía, hay una aplicación donde estoy haciendo una porra, os lo he contado durante estos días en el Giro. Voy a entrar. Vale, me ha recordado las cositas, pero digo, lo mismo me pone la... Y casi se ve, ¿eh? La contraseña si llego a tenerla puesta. Creo que la tengo puesta automática de todas maneras. Y aquí tenemos la porra del Tour, que es lo que haremos para el Tour nosotros. Y aquí en mis equipos, como veis, se eligen 4 líderes, 3 gregarios y 2 jornaleros. Yo tengo aquí a Ulisi, que me ha salido bastante bien. A Fortunato, que me está saliendo muy bien. Max Pool, que está ahí arriba en la lucha. Stenhauser ha estado un día en la fuga. A Fini hizo muy buena crono.
Y luego tengo aquí a Pedersen, a Ayuso, a Roglic y a Olaf Koig, que espero que en los sprints dé un pasito para adelante. Y luego los pronósticos que acerté Pedersen, fallé a Finn y fallé Van Aert, fallé Koig, volví a acertar Pedersen, fallé Koig, fallé Roglic, fallé Ulissi, que esta me jode mogollón porque se puso de líder pero no se llevó la etapa. Y volví a fallar Tom Pidcock porque se cayó. Ahora aparece aquí por defecto Eduardo Affini. Esto no es porque lo haya puesto yo, sino porque aquí se puede actualizar cada día. Y aquí es lo que os digo, se pueden hacer los abanicos, cada uno puede participar hasta en 2 ligas, crearé una para el Tour. Y yo mañana lo que cuento es con que Primo Roglic se va a llevar la etapa. Va a salir a por todas y se va a llevar la etapa y va a acabar bastante adelante en la clasificación general. Ahí, siempre entro a la Liga de Medios sin darme cuenta. En la general, como podéis ver, voy 39º. Estoy perdiendo bastantes puestos últimamente. ¡Viva la Italia! Ahora vemos las etapas de esta semana, Andreu, que seguro que hay varios equipos por ahí que tú conoces de fútbol. Voy al 39, un poquito bastante atrás. Los del Maillot son los que van primeros, el medio. Luego la 9ª etapa, la verdad es que lo hice bastante horrible. En aciertos de ganadores de la etapa, llevo solo 2 aciertos. Como os decía, los que más han acertado llevan 5, ¿eh? O sea que tampoco estamos tan lejos. Ahora te cuento. Hoy va. Y luego la clasificación de mejor equipo, que esto es sin aciertos de la etapa, aquí voy sexto. O sea, el equipo que elegí lo hice bastante bien. Affini y Stenhauser son los que están fallando de momento. Affini, su último día de trabajo es mañana. Y con Stenhauser cuento bastante para la última semana. Koig tiene que ganar un par de tapitas todavía. Y luego Fortunato, que va a seguir con la montaña a tope. Ulissi. Confío bastante en ellos. Lo que creo es que puse a Carapaz en la montaña, ¿eh? Y a Ulissi como combativo. Tengo bastante fe yo en que Ulissi haga cositas esta última semana. Adam Yates, tengo opciones. Julio Chicone también. Aresman está jodido. Landa, evidentemente es imposible. Y Roglic y Ayuso ahí están todavía. El TikTok, pues anda ahí. Ya sabéis, en TikTok tenemos día de descanso. También tengo otro que es Minivago 15, pero tenemos el de día de descanso donde damos los resultados diarios de ciclismo y donde os podéis unir para seguirme y darme visitillas y ahí os vais enterando de todos los resultados de ciclismo. Se mantiene más o menos igual. Hay días como antes de ayer, me parece, tuvo solo 200 visitas. Ayer volvió a las 800 o por ahí. YouTube fue el que subió ayer hasta las 500 visitas, lo que hace que en total sea el día en el que más visitas ha tenido mi contenido, así que estoy contento. A ver si seguimos creciendo a lo largo del Giro. Ah, y otra cosa que queríamos ver, la clasificación de los traguardos volantes. Vamos a ver cómo van estas cositas y ahora vemos el recorrido de la semana que viene. Aquí, como sabéis, tenemos las 4 clasificaciones principales con Del Toro, Pedersen, Fortunato e Isaac Del Toro. Luego tenemos la clasificación de los sprints intermedios, donde Alessandro Tonelli lidera con 59, Van der Horn es segundo con 34, Pedersen tercero con 31, fíjate, De Bon cuarto, Tarozzi quinto y lo que es increíble es este hombre, ¿dónde está? Ploutwright, un décimo con 15 puntos, fíjate, y se está metiendo en todos los sprints intermedios, ¿eh? Qué caso más curioso el de Ploutwright. Pero bueno, Alessandro Tonelli de Polti aquí liderando con Taco Van der Horst segundo. Tenemos la clasificación de los kilómetros Red Bull, donde Tarozzi va líder también, segundo va Isaac del Toro y tercero Alessandro Tonelli. Seguro que aquí hay bastante dinero metido en esta clasificación, porque es una clasificación de Red Bull. Así que... Luego la combatividad que va por etapas. Y la fuga que es distancia hecha en fuga, que es Alessandro Tonelli. Hay unas características en la fuga, son
Más de 5 kilómetros y menos de 10 corredores en el grupo para que sume. Y ahí tenemos a Tonelli líder con 368 kilómetros. Van der Horn segundo y Manuel Tarozzi tercero. Y luego Super Team, que es la de... Ah, no me ponéis en el día el Super Team. Muy bien. Me decís que es una clasificación de por días y luego no me la ponéis. Bravo. Y bueno, vamos a ver el recorrido en la página del Giro, ya que estamos. Tenemos la etapa 11 entre Villarreggio y Castelnuovo-Nemonti, etapa del miércoles, 186 kilómetros, 3.850 metros de desnivel. Y con el ascenso de San Pellegrino, que son 13,7 kilómetros al 8,8%, es un auténtico puertarraco, pero está muy, muy lejos de meta. Aquí yo no creo que pase nada entre los favoritos, pero bueno, si hay alguien que quiere poner aquí ritmo en la subidilla y se ve a alguien sufrir o lo que sea, puede haber pelea porque luego es descenso. Aunque hay como 10 kilómetros de llanito en el descenso, se desciende para llegar al ascenso a Toano, que son 11,1 kilómetros a 4,9, es un segunda también. Y luego es mucho terreno rompe piernas con el kilómetro Red Bull en medio para llegar a Pietra di Bismantova, que es otro segunda, un segunda un poco exagerado, quizás 5,8 kilómetros al 5,8%, pero que se corona 5 kilómetros de meta. Un inicio muy llano donde va a costar mucho, mucho hacer la fuga. Y aquí sí que puede haber un problema, ¿eh? Aquí sí que puede haber un problema porque como se llega a pie de puerto sin hacer la fuga, ya pueden meterse algún favorito, puede empezar a meterse gente de la general y pueden empezar a pasar cositas. O sea que es muy importante el inicio de esta etapa para ver cómo se puede plantear. Yo esta etapa la veo bastante bien tirada y que la veo que hay opciones de que pasen cositas. Si tengo que dar un pronóstico, yo diría que va a ser una etapa para la fuga sin duda, pero cuidado, que hay que estar atentos a ver qué es lo que puede pasar, que pueden pasar cositas en la general. Luego, jueves, Modena, Viadana, Oyopo. 172 kilómetros, 1700 metros de desnivel, dos estrellitas, etapa clarísima para el sprint. Zona con cotarrillos ahí en el centro de la etapa, pero es un sprint más que evidente. Puede que en el kilómetro Red Bull en esta etapa sí que peleen los favoritos de la general, porque es posible que haya muy poca gente en fuga. Un corredor, dos y no más. Y entonces quede algún segundito que los favoritos de la general digan, pues mira, ya que estamos aquí, vamos a cogerlos. Pero aparte de eso, etapa para el sprint claramente. A no ser que aquí pueda haber... Nah, pues la previsión que hay no va a haber abanicos ni nada tampoco. El viernes, Robillo Vicenza. 180 kilómetros, 1600 metros de desnivel. De nuevo otro sprint, un sprint donde cuidado porque aquí Primo Roglic puede decir hola, buenas tardes y Juan Ayuso también. Y es un final bastante, bastante interesante el que podemos tener aquí, ¿eh? Porque es una etapa muy, muy llana. No creo que vaya mucha gente a la fuga y tanto Red Bull como UAE, Pedersen puede intentar controlar también porque es un final que le puede venir bien. Incluso podrían optar con Matías Bacech a ganar la etapa. Wout van Aert, que ha recuperado el golpe de pedal, podría meterse en este sprint. Entonces yo creo que va a ser un sprint, pero un sprint con unos candidatos un tanto distintos. Y como vemos, el kilómetro Red Bull puesto en un ascenso a 11 kilómetros de meta, que ya puede hacer que ahí pasen cositas, que alguien en ese acelerón intente marcharse por delante. Se va a pelear casi seguro entre los favoritos de la general. O sea que este es el kilómetro Red Bull que como vemos es un kilómetro duro, porque pone son 2,5 kilómetros al 5%, pero contando con que el primer kilómetro es llano, pues tenemos 1,5 kilómetros al 7% más o menos. O sea que 7 con algo por ciento, sí.
O sea que ese sprint puede traer cositas y luego los últimos kilómetros, como vemos, el último kilómetro es bastante duro, son 750 metros, más o menos al 10%, con lo cual hay un movimiento de Primo Roglic o de Juan Ayuso puede romper la etapa. Además se pasa en dos ocasiones, porque es la misma ascensión. Así que un final que puede ser también muy, muy interesante. Yo creo que estas etapas están bastante bien tiradas, ¿eh? Por mucho que la gente diga que es una segunda semana aburrida, aquí te puedes plantar sin hacer nada, con 16 segundos de diferencia con el resto de favoritos, ¿eh? Si te llevas el sprint y la victoria de etapa, son 16 segundos que te has metido en la buchaca sin que nadie se entere. Y lo dicho, si Primo Roglic entra al kilómetro Red Bull o Juan Ayuso y no entra el otro y entra algún otro favorito o algún otro corredor, a nada que abran un poquito de tiempo pueden intentar marcharse por delante. Son 10 kilómetros con esa ascensión que se acabará de pasar sin estar demasiado organizados. Pueden pasar cositas aquí, o sea que una etapa para estar bastante atentos la del viernes. El sábado tenemos Treviso Nova Gorica, que esto está en Eslovenia. Y aquí ya esto sí que es una etapa al sprint bastante claro, con el kilómetro Red Bull bastante lejos también, dos sprints intermedios. Y aquí lo mismo puede pasar. El kilómetro Red Bull se puede pelear entre los favoritos porque la etapa es muy llana y a lo mejor solo hay un corredor por delante o dos. Y es que los tres puertos no dan para más. Son 195 kilómetros con 1100 metros de desnivel vertical. Aquí la fuga debería controlar bastante. Como vemos, el circuito final es un bastante revirado, pero es un circuito de 26,4 kilómetros que se hace en dos ocasiones. Pone que es un giro, pero se pasa por Saber. Y como veis aquí, se pasa por Saber dos veces, por lo tanto son dos vueltas las que se hacen al circuito. Se entra con un giro bastante exagerado en el inicio. Y lo veis, como veis aquí pone 26,4 y aquí 13,8. O sea que y luego una bastante revirada la zona del ascenso a Saber. Luego ya en la ciudad curvas peligrositas, pero el último kilómetro por fin es totalmente recto. Así que aquí habrá sprint claro. Y aquí Olaf Koig puede tener su opción bastante clara. Y luego el domingo tenemos la decimoquinta etapa entre Fiume Veneto y Asiago. 219 kilómetros, 3.900 metros de desnivel. Yo diría que es una etapa para la fuga, pero el Monte Grappa tiene cositas, ¿eh? Son 25 kilómetros al 5,7, es un puerto muy, muy duro. Bueno, más que muy, muy duro, es un puerto muy, muy largo, lo cual le hace bastante duro. Y luego está el descenso y ese ascenso a Dori con el kilómetro Red Bull en medio del ascenso. Y luego no hay descenso hasta Asiago. Entonces, si algún hombre de la general quiere aquí recortar o quiere pelear bastante, pueden hacerlo. Sería un buen movimiento para Roglic aquí moverse desde lejos con el kilómetro Red Bull y tal. Controlar la etapa, poner dureza en el Monte Grappa, intentar eliminar a los máximos gregarios posibles, que seguramente en el caso de UAE sean pocos. Y luego, kilómetro Red Bull, hacer el ataque ahí, intentar marcharte por delante y a piñón todo el llano entre Dori y Asiago. Lo más fácil, que se vaya la fuga por delante y sean ellos los que se disputen la etapa y haya poca batalla en la general, pero tirado está. Ofrece opciones la etapa. Vamos a ponerlo por aquí para que lo veáis. Luego hay un ascenso aquí de 1,5 km al 8%. Es decir, opciones ofrece la etapa. Los 104 primeros kilómetros son llanos, con lo cual la fuga costará bastante hacerlo. Y ya si llegamos hasta el ascenso al Monte Grappa, a partir de ahí un equipo de favoritos que quiera mover la carrera, el UAE tenderá a controlar, pero si algún otro equipo quiere moverla, es una opción la que tienen aquí. Y eso es lo que nos espera esta semana. Una semana muy interesante,
con muchas posibles variables y que puede haber bastantes cositas, pueden ocurrir bastantes cosas y yo creo que la clasificación general va a estar bastante distinta de cómo está ahora a cómo va a estar la semana que viene. Hemos venido a Fair Cycling a ver los puntos UCI que estaba sacando cada equipo en la carrera. Tenemos que el Lidl Trek ha sacado 1050 puntos. Es el equipo que más ha sacado hasta ahora. Luego tenemos la batalla entre Astana y Picnic, donde Astana ha conseguido 80 puntos más que Picnic. Tampoco son mucha diferencia. El que tiene que estar alerta aquí es Cofidis, que ha conseguido 100 puntos menos y que está a 400 puntos de estos dos equipos. Y como estos dos equipos se pongan a sumar, van a sumar en la general también los dos seguramente. Cofidis ahí lo tiene más difícil y cuidadito que se puede ver superado. Y luego el Bardiani, que ha conseguido 200 puntos, que esto en la pelea para los 30 primeros puestos es algo que está más que bien. Paul Tivisit Malta ha conseguido 100 puntos, que están bien para esa pelea. Y el resto de equipos no andan metidos en esas batallas. Sí que es cierto que Tudor y Q36.5 necesitan puntos para estar invitados por decreto el año que viene a las grandes vueltas. Llevan 215 y 187 respectivamente. Lo cual está bien, pero si hay equipos que siguen consiguiendo puntos de los Pro Team, pues les pueden poner en un aprieto 1X con el calendario alternativo y corriendo luego el Tour, cuidado con ellos. Y luego nos queda por mirar qué más tenemos esta semana. Se corre la Vuelta a Burgos femenina, hay que darle una mencioncita. Primera etapa de Burgos a Poza de la Sal con ese final en ascenso. Segunda etapa entre Villalba de Duero y Roa de Duero. Este año la hacen por el otro lado, así que me pilla lejos del pueblo. Así que no puedo ir a verla. Final para el sprint, pues se pasa un puertecillo, pero nada destacable. Tercera etapa con el final en el Picón Blanco, en Espinosa de los Monteros, desde el Valle de Valdebezana, en Soncillo. Bastante llana la etapa, bastante monopuerto hasta llegar ahí a Espinosa de los Monteros. Sí que es cierto que se pasa por Ojo Guareña, por Retuerta y por Bocos, pero son puertos muy muy suaves y muy cortos. Y luego el Picón Blanco, que será el juez final de la carrera, porque la cuarta etapa es la crono que hay entre Villanueva de Mena y Lezane de Mena, que veremos si tiene algo que decir en la general. Está en el Valle de Mena, que como veis está muy bajo en comparación con el resto de la provincia de Burgos. Y luego, aparte de eso, ya metiéndonos Tenemos el Tour de Japón, que como hemos dicho, se está disputando ya. Ha sucedido el prólogo en la primera etapa que ha ganado Satsuki Oka. Hay una etapa con final en el Monte Fuji, ya lo vimos la semana pasada, una etapa muy corta, pero yo creo que aquí Solution Tech Vini Fantini tendrá muchas cosas que decir. Dusan Rajovic no ha acabado hoy. Amigo, ¿qué le ha pasado a Rajovic? A ver, porque esto, cuidadito, porque es una baja sensible, ¿eh? No pone, no pone nada porque me salen noticias solo en castellano. Y entonces parece que no. Me hace gracia porque aquí ponen prólogo. Pero si entras aquí al perfil de Rajovic, no sale el prólogo. Sale el Sakai International Criterion con el prólogo. Pero que cuenta para esto. No sé, tienen aquí hecho un.
Una cosa un poco rara, pero bueno. Pues eso, el Tour de Japón con el final en el Monte Fuji que... Uy. Que será el que decide. Tenemos el Gran Premio Internacional de la Serra da Estrela. Con Caja Rural, Kerr Pharma, Burgos y Euskaltel. 3 etapitas, viernes, sábado y domingo. Viernes un sprint en ascenso. Es .1, o sea que no está ni tan mal. La segunda etapa bastante desnivel tiene que tener esto, 3.254 metros de desnivel vertical, etapa yo creo que bastante dura y que dará bastante batalla. Y tercera etapa, 3.773 metros de desnivel vertical con el ascenso a Torre, que son 20 kilómetros al 6,4%. Así que aquí si los equipos traen Caja Rural, Kerr Pharma, Burgos y Euskaltel traen escaladores. Aparte que parece que son los únicos 4 equipos profesionales que hay. Pueden llevarse banquetazo de puntos aquí en la Serra da Estrela, Cuidadito porque puede haber buen banquete de puntos aquí para los 4 equipos españoles que falta hace que los que están en el Giro están sumando y hay que sumar. Luego tenemos típicas 1.2 italianas de la Due Giorni Marchigiana, el Gran Prix Santa Rita y el Trofeo Città di Castelfidardo. Son .2 y participa el Bardiani. Luego el Mercantour, que es el domingo, la Classic de los Alpes Marítimos, que como vemos tiene un perfil bastante duro con el ascenso a Col de San Martín, que son 7,5 kilómetros al 7, no, 16,7 kilómetros al 5,4. El Col de la Coyul, que son 15,8 al 7,3. Aquí es donde se caía todo el mundo el año pasado en esta carrera, si no me equivoco. Sí, el perfil es el mismo. Ganó Lenny, sí, hubo un mogollón de caídas subiendo, me acuerdo yo del año pasado. Y luego el ascenso a Valverde, que son 14,4 al 6,2. Perfil muy duro, 4.320 metros de desnivel vertical. Viene Kerr Pharma, español, aquí ya hay World Tour, es 1.1. Y el Burgos no va... Calendario 2024, no, hombre. No, no van, Sorprendente. Bueno, pues habrá que ver qué puede hacer Kern Pharma aquí. Puede haber buenos puntitos también, aunque aquí están de Caldón, Grupama y Arkea y Cofidis. Uy, el IEF también, buf. Pero con buenos escaladores bien se pueden conseguir buenos puntitos aquí. Y eso es todo lo que tenemos esta semana. Luego empieza el Tour de Albania, pero aquí sí que estos 2.2 y la Starly será pues eso. A lo mejor viene la selección de Grecia o algo. Está la selección de Kosovo, la de Macedonia del Norte. A lo mejor si se planta la selección de Grecia vemos a Georgios Buglas, pero poco más. Viene Pavle Rajovic, que es el otro Rajovic. Y poquito más. Así que esta semana va a prestar atención, evidentemente, el Giro de Italia. Tenemos el Tour de Japón con ese ascenso al monte Fuji. El Mercantour Classic, que es una carrera bastante bonita y veremos a ver quién, con un perfil muy duro, a ver quién se lleva la victoria. Y el Grande Premio Internacional Serra da Estrela, donde los equipos españoles pueden llevarse un banquete de puntos terrible, Viendo la Starlist, solo por los equipos, si no aparece ningún pro team más, aquí tienen que mandar los equipos españoles sin ninguna duda. Sí que es cierto que está el China Glory, que alguien siempre mete, está el Petrolite, que traerá buenos escaladores, pero bueno, es un sitio donde hay que sumar puntos. Así que lo iremos viendo durante la semana recordad, en el TikTok de Día de Descanso, también en YouTube y en Instagram.
y lo veremos aquí el lunes que viene. Yo ahora voy a subir el resumen semanal que hemos visto al principio y nos vemos para el lunes que viene con más ciclismo y ya con ver cómo encaramos la semana inicial o sea, la semana final del Giro de Italia, la semana más importante donde está concentrada toda la alta montaña. Así que nada, gente, durante la semana, como sabéis, Fortnite